Saludos amigos de Cinevisión, Canal 19. Esta vez estamos en un nuevo espacio y primer espacio de comunicación en el ámbito informativo de la operatividad de la operación del sector eléctrico dominicano. Esta vez es el surgimiento de un programa que servirá a todos los niveles de nuestro país para informarles sobre los acontecimientos ocurridos y a ocurrir tanto en nuestro territorio nacional como en todos los países vecinos. Esta vez estamos en compañía de un visionario, de un maestro que ha estudiado profundamente, que ha instrumentado y que ha trabajado en lo que es el soporte y el marco legal y el modelo organizativo actual de lo que es hoy nuestro sector energético. Hoy contamos aquí en este primer programa histórico sobre energía y economía con el visionario, un maestro se podría decir de todo el acontecer nacional, el científico y profesor también, Ramón Alburquerque Ramírez, una persona edificada, autorizada para hablar de este tema con propiedad y edificación, un espacio que hacía falta en la sociedad dominicana, de tal manera que este acontecer traiga la luz y traiga el desarrollo anhelado que tanto anhela y desarrolla nuestros pueblos. Muchas gracias, ingeniero Ramón, por responder a nuestra invitación y esperamos que podamos intercambiar sobre importantes temas del momento que históricamente se requieren ser fortalecidos para el desarrollo nacional energético. Muchas gracias, Roger. Muchas gracias, Nico. La energía tiene su espacio propio. ¿De dónde venimos? El cosmos es todo energía. Y cada vez que se estudia más a fondo, cada vez que se escruta, se penetra en el mundo de la energía, nos damos cuenta que la energía es todo, porque incluso en nuestro cerebro, incluso el pensamiento, son circuitos, es gracias a circuitos eléctricos que ocurren dentro de nuestras neuronas, que cuando se le hacen las imágenes, si se le pudiera hacer, pero cuando se pintan, se conciben, se idealizan, se ve que es un circuito el que hace fluir el pensamiento, sí, un circuito eléctrico. Los nervios transmiten impulso eléctrico. Impulsos eléctricos, todo, sí. Pues, claro. Por tanto, el electroencefalograma, todo esto nos dice que es, a final de cuentas, un flujo eléctrico, pero el mismo universo. Por eso quisiéramos darle la impresión o la explicación al pueblo dominicano de dónde viene la electricidad, esta forma de la energía, porque uno habla de energía y este programa se llama Energía y Economía, y en realidad uno siempre piensa cuando se habla de energía en electricidad, pero la electricidad es una de las formas de energía. El calor es una energía, el sonido es una energía. Bueno, el GLP con el que cocinamos muchos. Bueno, es una fuente, exacto, es una fuente de energía. Exacto, pero la electricidad es en sí, ese movimiento electrónico, ese flujo de electrones, constituye el gobierno de la revolución industrial en que estamos a partir de 1734, que nació en base al carbón, pero que luego que se descubrió la electricidad y se hizo las baterías basados en intercambios químicos, nacieron primero que el motor de inducción eléctrica. Pero pudiéramos decir, tomar una fecha, tal vez 1882, fecha en que Thomas Alva Edison colocó la primera red de bombillas eléctricas. Ya la electricidad existía, pero él hizo el primer alumbrado, instaló el primer alumbrado precisamente en la calle de Wall Street, en Nueva York, 10,000 bombillas. ¿Y por qué lo hizo? Porque JP Morgan, que era el más grande banquero, era el que le financiaba a él todas sus expansiones de experimentos, inventos, patentes,
y fue JP Morgan el creador de la General Electric con el apoyo de Thomas Alva Edison, y luego que apareció Nikola Tesla como un croata serbio que estudió al principio en Hungría, que luego se fue a Francia y que llegó a Estados Unidos apenas teniendo unos 21, 22 años. Llegó joven. Y sobrecogió a Thomas Alva Edison, que le dio el primer empleo, y luego fue quien le corrigió y le dijo, mire, para que podamos desarrollar el mundo de la electricidad, no puede ser la electricidad directa que usted ha podido y ha venido produciendo con éxito. Para poder transmitir la electricidad en intensas cantidades y para poder transportarla a mucha distancia, Exacto, se requiere elevar el voltaje, y eso solo es posible si la electricidad en vez de directa la hacemos alterna. Bueno, y eso trajo una serie de debates y de encontronazos que al fin terminaron separados, alejados, disgustados, y así fue como Nikola Tesla se fue con Westinghouse, y luego eso fue un golpe muy grande para Thomas Alva Edison, porque cuando la ciudad de Nueva York, consciente ya de que la electricidad iba a ser, se convertía en un logro fenomenal del talento humano y en parte de la segunda revolución industrial, entonces decidió construir en las cataratas del Niágara, instalar los primeros hidrogeneradores ya para producir electricidad en gran cantidad, de a 20.000 megavatios, 20.000 kilos, 20 megavatios en adelante, en unidades modulares. Y bueno, quien se ganó ese contrato no fue Thomas Alva Edison, sino fue Westinghouse. Bueno, desde entonces la electricidad se fue posicionando. Otra fuente de energía que también cambió el mundo fue el petróleo. El petróleo se conocía desde hacía mucho tiempo. El petróleo es bíblico, el petróleo aparece en el Corán, en los grandes libros teológicos en que se divide el pensamiento religioso de la humanidad. Pero el petróleo también es precolombino. Aquí cuando Colón llega a América, encuentra que en esa zona de lo que hoy es Maracaibo, del lago y de la zona en el estado de Zulia, que entra profundamente hacia Venezuela, la llamada cultura de los palafitos. Esas culturas de gente que viven en hogares muy humildes, hincando maderos, postes en las aguas, y esas maderas se vuelven luego, se petrifican. Uno piensa que deberían podrirse, pero no, se petrifican. Y entonces son pueblos enteros que viven en esos, se le llama palafitos, es decir, casa hecha con madera dentro del lago. Y bueno, cuando Alonso de Ojeda llegó por allí, encontró que ellos usaban el petróleo. No hacían perforaciones, no lo sacaban con esas técnicas petroleras, pero es que emanaba. Exacto, salía, y brotaba. Entonces, brotaba. Y entonces esa brea la usaban para medicina, para espantar los mosquitos, es decir, lo utilizaban como un insecticida, pero también para calafatear sus canoas, sus barquitos. Entonces, entre una tabla y otra le metían esa brea, impedía el ingreso del agua. Y por eso, como Alonso de Ojeda vio que vivían como si fuera en Venecia, vivían como en una ciudad con canales y lagos, bueno, le puso Venezuela. De ahí es que viene la palabra Venezuela. Uno diría, ¿de dónde viene esta palabra? No la ha oído en ninguna otra parte del mundo, solo ahí es que es un diminutivo de Venecia, entonces le llaman Venezuela. Bueno, pero vayamos a Titusville, Pensilvania, en el 1859, un poco antes
de la inauguración de estas 10.000 bombillas en todo el área de la bolsa de valores que ya funcionaba y era muy dinámica en Nueva York, de Wall Street. Y es en Titusville, un pequeño pueblecito de Pensilvania, donde formalmente se abrió el primer pozo petrolero. Habían emanaciones, había muchas cosas, incluso en Venezuela, el que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, aunque su petróleo es pesado y ultra pesado, pero en Venezuela en 1863 fue cuando inició formalmente la industria petrolera, y ocurrió porque la tierra se abrió en un movimiento sísmico y entonces brotó petróleo en cantidades increíbles en la finca de un señor llamado Manuel Pulido, que se llamaba La Alquitranada, de manera que el petróleo surgía de diferentes maneras, pero fue en Titusville, Pensilvania, 1859, que Wheeler Clark, un ingeniero ferrocarrilero, porque no existían todavía los ingenieros de petróleo, ni los ingenieros de gas, ni los sismólogos, ni nada de esto. Y este señor, Wheeler Clark, perforó el primer pozo, no recuerdo bien la profundidad, creo que fueron 400 pies, y tuvo la suerte de poder extraer sobre 400 barriles de petróleo por día, y de allí fue que inició la industria petrolera que luego Nelson Rockefeller monopolizó. Lo monopolizó él tuvo un gran talento, fue una persona empírica que supo hacer los primeros diseños de las torres, pero el petróleo se usaba solo para producir queroseno. El primer uso de petróleo no fue para producir gasolina porque no se conocía, ni para producir gas licuado de petróleo porque no se conocía, ni para usar, aun sí se conocía el gas natural. En China, 2000 años antes de Cristo, vamos a hablar de eso un día que nos inviten, en otra ocasión, de cómo ellos lo extraían y con varas de bambú lo trasladaban hasta el lugar de uso, el gas natural. Pero el petróleo y sus derivados no se conocía, el diésel o gasoil, tampoco se conocía el AVTUR, que es el Aviation Turbine Gas, el gas de turbina de aviación, tampoco se conocía el fuel oil, porque nunca habían conocido la humanidad a nivel industrial el petróleo. ¿Para qué se refinaba el petróleo? Para producir queroseno. ¿Por qué? Porque el mundo entero ya iba desarrollándose, ya Nueva York, ya Estados Unidos, Londres, Europa, la misma China, eran grandes urbes. Nueva York ya tenía mucho más de 1 millón de habitantes, y para esa época, en 1798, cuando Thomas Malthus dio a conocer, el gran economista de Cambridge, dio a conocer su gran libro, ese libro se llamó La Demografía de las Naciones. En 1798 apenas el mundo era 900 millones de habitantes, quiere decir que para 1860, 1870 tendríamos tal vez algunos 1100, 1200, porque para el 1900 ya éramos 1650 millones de habitantes. Bueno, entonces el gran problema era encontrar un buen combustible para la iluminación, el alumbrado, tanto de los hogares como de las calles. Sí, porque se usaba otra sustancia. Sí, se usaba el esperma, se usaba la grasa de las ballenas, la grasa de las ballenas que estaban al borde de la extinción, y gracias al descubrimiento del petróleo. Ustedes se imaginan que hoy nosotros no leyéramos en los libros como una leyenda que habían unas ballenas, los animales más grandes del planeta,
y que tal vez venían a copular aquí en las aguas de la bahía de Samaná, vienen cada año también, como vienen cada año, ese espectáculo de ternura, de belleza, de demostración de la fuerza de la naturaleza que hubiera desaparecido, hubiera sido uno de los tantos crímenes, ecocidios que ha cometido el hombre a lo largo de su marcha al progreso. Esa primera y segunda revoluciones industriales por poco acaban con las ballenas, pero al surgir el descubrimiento del petróleo, empezó a refinarse el petróleo, entonces empezó a sacarse querosén, el gas de las lámparas humeadoras. Una pregunta, ingeniero, ya que su tiempo es Sí, limitado sí. y debemos aprovecharlo Sí, más que sí, podamos. sí. Tengo entendido sobre un manual de energía que sería un gran aporte a la bibliografía mundial en el tema energético. Háblenos sobre ese libro. Bueno, vamos a terminar nada más un minutito el tema de el querosén. Entonces el querosén se produjo y luego fue que siguieron desarrollándose otros derivados, luego surgieron los automóviles, la aeronavegación y todo eso. Pero de este libro, claro, por la brevedad del tiempo que tenemos, el tiempo en televisión es oro molido, sí estamos preparando, ya está terminado, un manual de energía que aspiramos que sea útil en el mundo entero. Lo vamos a publicar primero en español, pero enseguida vamos a empezar a iniciar la traducción al inglés y será la energía vista desde el cosmos hasta las sociedades humanas. Okay. ¿Cómo? Pero también pasando por la energía muscular, porque una vez el hombre, el fundamento de su desarrollo fue la fuerza de sus propios músculos. Exacto. Y luego la fuerza de los animales. ¿Cómo puedo yo hacer esto? Un puñetazo rápido, si no es por los ATP, los adenosín trifosfáticos, y por los fosfógenos. Ese es un misterio. ¿Cómo puede un hombre que no tiene un resorte, que no tiene un brazo robótico, ni es biónico, cómo puede dar un impulso de fuerza tan... Nunca casi pensamos en eso, un golpe así. Eso implica una cantidad de energía. Exacto. Y vamos a explicar desde todo esto hasta la energía eólica, la energía solar, la energía marina, la energía nuclear, la hidráulica, la energía geotérmica, la láser, la electromagnética, y vamos a caer también en la explicación del mundo cuántico. Es decir, que es abarcante, abarca todas formas, por lo que veo. Y un tema sumamente importante y oportuno, con su experiencia y su visión en base a la cátedra que usted nos ha transmitido y que él ha transmitido al pueblo dominicano, es su participación en lo que es la historia de nuestro sector eléctrico. En la verticalidad que nos dejó Rafael Leónidas Trujillo, la reforma que ha tenido nuestro sector eléctrico y los acontecimientos que han ocurrido en todo ese trayecto. Pero eso lo dejaremos por si ustedes tienen la amabilidad de invitarnos nuevamente. Vamos un día a hablar de cómo ha ido evolucionando la institucionalidad, el marco institucional, el marco legal. También el libro incluye el sistema tarifario mundial, cómo se estructuran las tarifas. Va a ser único ese libro. ¿Y qué es el derecho energético? Va a ser único ese libro. Claro, el derecho energético, porque así como en República Dominicana, a nivel mundial ya hay un conjunto de principios que son básicos a la energía y que es lo que da nacimiento al derecho energético. Digo que va a ser único, y si no es el primero, será uno de ellos, porque he leído muchos libros y normalmente se enfocan en una forma, en una fuente. Pero como yo quiero decir que Nico Medici es graduado en eficiencia energética de la Universidad del País Vasco y que Roger Pérez es graduado de la UAS, pero de cuántos otros centros no. Ustedes quedan de la Pucamaima también. Maestría en energía claro, de manera que ustedes quedan en manos de dos verdaderos conocedores a nivel de profundidad de la energía. Y si me permite unos segundos, creo que es bueno que el público entienda que usted, a pesar de que ha tenido posiciones muy elevadas en el país, es una persona de fácil acceso, que le da
paso al talento y a la formación académica, porque sin yo conocerlo, sin cuña, sin relación, sin nada, usted me invitó a su oficina solo por mi formación. Y esto se valora, y yo lo atesoro mucho, que no muchos hacen eso. No, porque el país tiene que saber que su desarrollo, la única forma que tenemos de eliminar la pobreza, que es lo más valioso, eliminar la pobreza es la razón de lucha, por lo menos de mi vida, y yo creo que de la mayor parte de la humanidad. La humanidad lucha para ser feliz, y la felicidad solo viene cuando se elimine la pobreza. Y eliminar la pobreza tiene que ser a través del talento. Es el genio prende fuego a la pradera, pero ¿quiénes lo apagan? La multitud, todos los seres humanos que trabajamos para sobrevivir con éxito. Bueno, agradecemos esta sesión con el ingeniero Alburquerque. Cada sesión con el ingeniero es una cátedra, porque siempre se aprende algo nuevo, aunque uno sea un experto en el tema. Gracias por ese tiempo. Muchas y gracias. claro que le vamos a invitar en otra oportunidad para que nos siga orientando y compartiendo